Saludos, sean bienvenidos una vez más a López San Batistín Interactive Law, un espacio para la discusión, promoción y difusión del derecho penal y demás disciplinas afines. En la actualidad se están produciendo importantes debates en la comunidad del derecho penal en torno a una teoría que pretende desvincularse por una parte de la victimología y por la otra de la dogmática penal. Tal es el caso de la victimodogmática, cuyos postulados se fundamentan en desaparecer la culpabilidad o establecer una atenuación en cuanto a la pena aplicable al autor de un delito, si se verifica, por supuesto, si el comportamiento de la víctima propicia la producción del resultado o, lo que es lo mismo, la víctima favorece la ejecución del delito. Ha dado mucho de qué hablar e inclusive ha tenido importantes implicaciones prácticas en cuanto al derecho penal económico y la legislación contra la vulneración de los derechos de la mujer. Si quieres conocer algunos aspectos básicos de esta teoría, acompáñanos en este breve segmento. Como algunos antecedentes, podemos señalar que se ha reconocido al prestigioso catedrático de Derecho Penal alemán Bernd Schunemann como uno de los precursores de esta construcción dogmática, basando sus postulados teóricos en el deber de autotutela y autoprotección que debe impregnar el comportamiento de la víctima, quien con su renuncia a establecer medidas suficientes para la prevención del daño, adquiere una cuota de responsabilidad en la producción del suceso dañoso. Como concepto o aproximación conceptual, la victimodogmática comprende las corrientes teóricas que sostienen que la víctima tiene un deber de autoprotección de sus bienes jurídicos y, por ende, cuando los ciudadanos favorecen o provocan con su comportamiento la comisión de un delito en su contra, esta corresponsabilidad puede tener repercusión directa sobre la valoración de la responsabilidad del autor o sujeto activo del delito. Según la doctrina que concibe esta teoría, el derecho penal solo debe ser empleado cuando se verifica que esa facultad de autoprotección de la víctima es insuficiente en contraste con una determinada circunstancia. En la victimodogmática además se alude a la influencia que posee la víctima con ocasión a la producción del hecho penalmente sancionable, y quienes consideran aplicable esta teoría sugieren que eventualmente la culpabilidad del autor puede atenuarse o desaparecer totalmente. Nacen por consiguiente dos posiciones teóricas mayoritarias dentro de la doctrina alemana sobre la aplicación de esta corriente de pensamiento. Por una parte podemos encontrar la postura moderada, defendida principalmente por Thomas Hillenkamp, Gunther Jacobs, entre otros, que sostiene que el comportamiento de la víctima puede ser valorado de modo general, produciendo una atenuación de la responsabilidad del autor siempre dentro del marco penal típico. Por otra parte, existe una postura radical defendida por Schunemann y Hasenberg, quienes señalan que la aplicación del enfoque victimodogmático conlleva no solo a la atenuación de la pena, sino a una total exención de la responsabilidad criminal para el autor del hecho, ello como consecuencia de la aplicación de los principios de fragmentariedad, subsidiariedad o última ratio del derecho penal. Entonces, como principales características de la victimodogmática, podemos señalar los siguientes aspectos. En primer lugar, propone disminuir la sanción aplicable o desaparecer por completo la culpabilidad al autor de un delito, cuando de manera valorativa se compruebe que la víctima desaplicó su deber de autoprotección y por ende generó la autopuesta en peligro. Se separa de la victimología clásica al no limitarse a la visión estática del sujeto pasivo como receptor del daño, sino que su estudio o planteamiento teórico está dirigido a establecer si la actuación de la víctima puede traer consecuencias que influyan en la determinación de la responsabilidad penal del autor del hecho. No tiene por fundamento la aplicación de sanciones penales a la víctima, pero sí la compensación de la pena del autor. Tiene como premisa principal la evaluación del comportamiento de la víctima antes y durante la comisión del hecho, y su posible repercusión en el establecimiento de la responsabilidad del autor, lo que evidentemente la desvincula de la dogmática penal, la cual establece los presupuestos de análisis entre la conducta del sujeto activo y el resultado obtenido por éste. Ha sido sumamente criticada por importantes autores como Klaus Roxin, Manuel Cancio Meliá, Jesús Silva Sánchez, entre otros, dado a que estos sostienen que eventualmente puede producirse una inversión fáctica entre los roles de autor y víctima, y además puede generar inseguridad social en el acceso a la justicia. En el ámbito del derecho penal económico, se ha observado la aplicación de estas teorías victimodogmáticas en argumentos de defensa tanto en las legislaciones europeas como anglosajonas,
Por otra parte, en lo que respecta a la legislación contra la vulneración de los derechos de la mujer, resulta ser una tesis controvertida y de poca o ninguna aplicabilidad dada a su condición de víctima especialmente vulnerable. A modo ilustrativo, se ofrecen dos situaciones fácticas en las cuales podría aplicarse esta teoría. En la situación número 1, nos encontramos con una persona que voluntariamente participa en una carrera automovilística ilegal sin usar los dispositivos de seguridad mínimos. Esta resulta gravemente lesionada por otro conductor durante el evento. En efecto, el conductor que lesiona es responsable penalmente. Pero dado que la víctima propicia las circunstancias de daño ingresando a la carrera ilegal y además sin las previsiones de manejo requeridas, un planteamiento víctimo dogmático sería atenuar la responsabilidad del sujeto activo del delito a tales efectos. En la situación número 2, tenemos el ejemplo de quien a sabiendas de que reside en una zona de alta peligrosidad delincuencial, vocifera continuamente ante los residentes del lugar que posee bienes de fortuna en su vivienda y no toma las medidas mínimas de protección y seguridad al dejar la puerta de su mueble abierta y por consiguiente es víctima del delito de hurto. Según los planteamientos víctimo-dogmáticos, dada la imprudencia y la falta de cautela y protección sobre los bienes pecuniarios por parte de la víctima, debería aplicarse una atenuación a la sanción a la que hubiere lugar en relación al autor del delito. Te invitamos a que nos comentes si consideras viable la aplicación de esta teoría y, de ser afirmativa tu respuesta, en cuáles circunstancias propondrías ponerla en marcha. Te invitamos a que nos sigas en nuestras plataformas y redes sociales a través de las cuentas en Instagram lb.interactivelaw y en YouTube LB Interactive Law para que de esta manera puedas acceder a nuestro contenido actualizado en materia de derecho penal y demás disciplinas afines. No me queda más que decirte que te invitamos a interactuar con el derecho penal.